Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. No se sorprenda, le he dado vuelta al cartel. El señor gobernador tiene que desplazarse a la ciudad de Santiago y en consecuencia se ha generado una resolución donde se delega la presidencia de esta COREC en mí, que soy Freddy Arteaga Valdés, soy el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, y le parecía a él no adecuado estar solo 10 minutos y retirarse. Eso iba a generar un problema al proceso. Entonces, para evitar eso, precisamente se generó esta resolución. Si alguien la requiere, se la podemos enviar sin ninguna dificultad. Pero lo importante de todo el proceso es lo que nos convoca, y lo que convoca a esta tercera sesión del Comité Regional de Cambio Climático es que podamos trabajar adecuadamente un énfasis que tiene que ver con las opiniones y la votación, en definitiva, que es el acto de realce del anteproyecto, el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Este proceso, que ha sido trabajado durante 3 o más meses con cada uno de los quienes hoy día representan directamente sus servicios o a sus instituciones, ha permitido de alguna forma ir generando este documento. ¿Qué es eso? Que es un anteproyecto, que es un documento que en el futuro eventualmente pudiera tener modificaciones y cambios. Y esas modificaciones y cambios lo único que vendrían a hacer es a potenciarlos y a hacerlo más cercano para su propósito esencial. Y que el propósito esencial es que seamos capaces de establecer medidas de mitigación y medidas de adaptación adecuadas para poder enfrentar este desafío como región en cada uno de los 9 territorios que nos convoca este proceso. Entonces, dicho eso, vamos a optimizar el tiempo de todos ustedes y le vamos a pedir de no haber un protocolo distinto. Primero, la intervención del Seremi de Medio Ambiente, que me va a realizar alguna intervención introductoria. Con posterioridad a ello, vamos a pedirle a los profesionales que hagan una exposición. También les he señalado que la primera parte, que es una parte absolutamente conocida por todos, la pudiéramos ir resumida y nos pudiéramos enfocar en lo que hoy día nos convoca, que es precisamente los antecedentes, las medidas y el trabajo que se ha venido desarrollando durante todo este tiempo para poder tener este plan de acción regional del cambio climático como en su condición de anteproyecto. Creo. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión. Súper importante la participación siempre de todas las instituciones, organizaciones que representan la diversidad de instituciones para poder elaborar un buen proyecto que refleje las necesidades de la región respecto al cambio climático. Así que hoy día vamos a hacer un resumen del estado actual de lo que se ha hecho hasta ahora. Se le envió a todos los servicios el plan. Se les pidió hacer observaciones, se recogieron esas observaciones, algunas fueron acogidas, otras no. También vamos a poder discutir eso en este momento. Y luego de eso pasamos ya a la votación del anteproyecto. Y después también van a explicar cuál va a ser el próximo paso de participación ciudadana y los pasos más administrativos. Así que eso no más por ahora. Muchas gracias. Por favor, si pueden iniciar la presentación. Sí. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Tomás Parra, soy profesional de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Antofagasta. Estoy acá en conjunto con mi colega Jessica Núñez, profesional de la misma división. Somos parte del equipo encargado de liderar el proceso de la construcción del Plan de Acción de Cambio Climático. Como bien mencionaron ahora, agradeciendo de nuevo, perdón, que de verdad es un agrado para nosotros el poder tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos una concurrencia que no habíamos tenido antes del inicio de la construcción. Entendiendo que el proceso formal inició ahora entre finales de febrero y principios de marzo de este año, el proceso de la construcción del PAC viene desde mediados del año 2022, en donde se hizo toda una etapa cero de levantamiento de información.
Entonces, de verdad es súper importante para la región el poder tenernos aquí hoy día presentes para mí tan importante como es la votación de aprobación del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Sin darle mayor dilación, por supuesto, les presento acá un resumen de lo que la construcción de las 5 etapas que componen el reglamento que define la construcción de los instrumentos de planificación en cuanto a cambio climático, define en específico para la construcción del PAC la división de 5 etapas. Ya nosotros, como les indiqué bien, a finales de febrero, nosotros iniciamos con la etapa 1, que era el levantamiento de información, y ya estamos ahora a puertas de terminar la etapa 2, que es la construcción del anteproyecto. La importancia de estas 2 etapas, ¿cierto? Fue donde le hicimos llegar a todos los servicios, al menos 2 oficios en los cuales solicitamos para los integrantes del CORE que pudieran reiterar o que pudieran definir, ¿cierto?, el titular y el suplente. Y adicionalmente existen lo que se llaman los organismos del Estado coadyuvantes, que son organismos que define el mismo CORE, ¿cierto?, para poder definir responsables en cuanto a medidas de mitigación o adaptación que tengan responsabilidad fuera de los componentes, de los integrantes basales de los comités regionales de cambio climático. Ya más adelante vamos a ver el listado de cómo hemos ido avanzando en ese proceso. Ahora, como les mencionaba, respecto a esta etapa número 2, adicional al procedimiento de la construcción del anteproyecto, se tomó de manera voluntaria el realizar talleres de participación temprana, las cuales se definieron en la resolución de inicio, ¿cierto? La número 235, en que habrían 3 talleres de participación, uno por cada provincia, los cuales ya hemos realizado durante los meses de mayo y junio, principalmente. Vamos también a entrar un poquito más en el detalle. Después vamos a entrar en lo que son las etapas siguientes una vez hayamos avanzado en el documento. Como les mencionaba antes, aquí hay parte del listado de los organismos integrantes de la Comisión Regional que han ido confirmando respecto a la definición de los titulares y los suplentes. Pero solamente de información del recordatorio, tienen que su nombre está listado en la columna de la derecha. Les solicitamos por favor que puedan responder los oficios para poder designar los representantes. La misma historia con los organismos coadyuvantes, entonces si como representantes de la Secretaría Regional y Ministeriales principalmente tienen alguna dirección o servicio asociado a su cartera, sus ministerios, por favor recordarles para que puedan responder los oficios de servicio que se han emitido desde el gobierno regional. Bueno, yo mencionaba que adicional a esto se han realizado otras actividades que sí me mencionaban los talleres de participación técnica, pero entendiendo que este instrumento va a contener iniciativas y medidas que son de exclusión, que se habían los servicios públicos, es que en las diferentes instancias se han ido realizando diferentes reuniones bilaterales. Bueno, algunos de los servicios con los cuales podemos destacar la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto, Vivienda y Urbanismo, la Secretaría de Agricultura, Energía, la Dirección General de Aguas, la Secretaría de Economía, CENAPRED y la Gobernación Marina. Todas estas reuniones se realizaron entre los meses de marzo, abril y mayo, para poder ir viendo ya más en detalle cada una de las tareas que tenían relación con responsabilidades de su propio servicio. ¿Ya? Lo importante es que adicional a la que nosotros estamos presentando hoy día como el anteproyecto, todavía tenemos etapas ir transcurriendo, ¿cierto? La etapa de participación temprana, etapa 4, que es la construcción del proyecto final, en las cuales el resto de los integrantes del CORE y los organismos coadyuvantes debemos generar reuniones bilaterales para poder trabajar en la definición concreta de la fecha. Entonces, todavía tenemos espacios para poder modificar el instrumento, ¿cierto? Poder dar el mayor detalle y generar el mejor instrumento de planificación en cuanto a las acciones para el cambio climático en nuestra región. Ya que esto hay que entender que, aparte que estamos mandatados por ley, tiene muchos
exige mucha generación de indicadores para fiscalización. Entonces, la temporalidad de los próximos 5 años, la ciudadanía, todos los representantes electos de la región pueden hacer fiscalización a cada uno de nuestros servicios en cuanto a cumplimiento a cada una de las medidas que se comprometen en su ya para tener una supervisión. Como también les mencionaba, se realizaron algunos talleres de participación temprana. El cronograma, tal como pueden ver ahí en la presentación, se realizó primero en la provincia de Norte, en la fecha 15 de mayo, luego Tocopilla y finalmente en Antofagasta. Aquí se hizo, estos talleres de participación temprana van dedicados más en específico hacia la ciudadanía, en donde se hizo un acercamiento, ¿cierto?, respecto a qué consistía el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, hacia dónde apuntaba, quiénes eran los responsables principales. Y después les presentamos un poco de manera general cuáles han sido las medidas que se han ido proponiendo. Y para hacerlo un poco más como dinámico y para poder integrar las necesidades de la comunidad, hicimos el ejercicio de generación de medidas. Una medida por cada mesa, en las cuales hicieron como su levantamiento. Es que entender que igual, así como existe este plan de acción regional, también estamos mandatados por ley del municipio a construir planes de acción comunal, que es la otra patita por la cual hemos ido avanzando. Entonces, la mayoría de las medidas que por lo menos se hicieron en los 3 talleres de participación ciudadana van a lo más seguro a dar insumos para las medidas concretas de los planes de acción comunal. No obstante, siempre es importante hacer el levantamiento y tener en consideración cuáles son las necesidades que identifica la ciudadanía en cuanto a las problemáticas que puedan generar las vulnerabilidades en cuanto al cambio climático para nosotros. Eso era en cuanto al resumen. Ahora vamos a hacer una pequeña pincelada, entendiendo que nosotros le hicimos llegar el documento completo, respecto a lo que es el anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Aquí hay que tener en consideración que la ley define al menos 11 puntos en cuanto a insumos, caracterización, ¿cierto?, levantamiento de información y productos que tienen que tener un plan de acción. Para poder hacer eso, quiero mencionar que nosotros hemos estado trabajando desde el año mediados del 2022 en cuanto a la COREC misma y al plan de acción regional de cambio climático. En ese sentido, y a modo de resumen, en cuanto a talleres regionales que consideraron tanto para las medidas de mitigación, las medidas de adaptación y luego la concientización, la concreción de las medidas como tal, se realizaron en total 5 talleres a nivel regional. ¿Ya? Por la hemos ido realizando colectivamente desde mayo de 2022 hasta el 2022. Mientras que los talleres con las municipalidades se realizaron 11 talleres, ya para hacer el levantamiento de brechas, evaluar las vulnerabilidades y luego, por supuesto, ver también cuáles son las medidas que podrían tener asociadas. Esto simplemente lo voy a dejar como antecedente, pero voy a revisar el detalle, por supuesto, y también está contenido dentro de lo que es el proyecto. Hay que entender también la relevancia de la academia que tiene, sobre todo la academia que tenemos acá en nuestra región. Es súper importante lo que ellos tienen que decir al respecto. Por lo tanto, también se realizaron talleres con ellos, al menos 4 talleres y una reunión con la academia directamente, con los especialistas en cuanto a cambio climático, del cual llevamos bastante información, sobre todo en medidas de adaptación, y para algunos puntos sobre las medidas de instrumento. Y finalmente, como les mencionaba, las reuniones bilaterales, que en total se han realizado a la fecha 14 reuniones bilaterales con diferentes servicios, y esperamos, por supuesto, durante estas próximas 2 etapas, la número 3 y la número 4, que ir realizando las que nos falten o las que tenemos convenientes finalmente para poder darle el mejor detalle al instrumento antes de poder realizar la votación final. En ese sentido, hay que entender que otro de los componentes necesarios para generar una acción regional de cambio climático es la identificación de las cadenas de impacto. Cadenas de impacto, sin entrar en mayor detalle, es una sumatoria en donde se evalúa la vulnerabilidad, el riesgo, la capacidad de resiliencia que tiene un sector, un territorio respecto a un riesgo en particular.
Entonces, para la región, dentro del levantamiento de información, a través de todos los talleres que mencioné en las diapositivas anteriores, se levantaron 10 cadenas de impacto, ¿ya? Abordando principalmente amenazas tales como la escasez hídrica, los cambios de temperatura y pH en el mar, y el aumento de la temperatura en las olas de calor. Eso principalmente en cuanto a la definición de estas cadenas de impacto. Y por supuesto se consideraron principalmente 3 sectores, que eran la actividad productiva, los asentamientos humanos y salud, y la biodiversidad. También en noviembre del año pasado se realizó un taller en el que participaron varios de los integrantes del proyecto, los organismos coadyuvantes, desde que tuvieron ese nombre, para poder definir la visión y los lineamientos estratégicos de los sectores. Aquí es importante para saber, ¿cierto?, cuáles son las bases o hacia dónde va a apuntar el instrumento que estamos usando. Está súper chiquitito, pero te lo puedes leer igual rapidito para poder ponernos en contexto. La visión del instrumento es avanzar hacia un nuevo modelo socioeconómico basado en la sustentabilidad para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de la resiliencia de la región frente a los efectos del cambio climático. Las medidas se han diseñado para el cambio hacia un nuevo modelo territorial, basado en la descarbonización y el impulso del capital natural, social, humano y financiero. Aspectos como la generación de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades son aspectos claves para la gestión de las incertidumbres asociadas a los cambios sociales y ambientales derivados del cambio climático. La concientización de la sociedad es otro aspecto clave, potenciando los valores culturales, naturales y patrimoniales de la región y aumentando el nivel de vida y la justicia social. Eso queda en cuanto a principios y la visión para este instrumento. Eso fue, como mencionaba en este taller, se llevaron 2 propuestas, en las cuales trabajaron los diferentes servicios y quedó completo sintetizado de esta forma. ¿Ya? Otro aspecto importante que surgió de esto fue los levantamientos estratégicos que nosotros entendemos, hay que entenderlos como los sectores. Ya en ese sentido se identificaron 7 sectores, ¿cierto?, para las medidas o para el aspecto de mitigación. Está el sector aforo, ¿cierto?, que está asociado principalmente a actividades agrícolas, ganaderas, silvo-agropecuarias y forestales. Luego el sector de energía, el sector de residuos y el sector de transporte. Todo eso en cuanto a las características de mitigación. Luego, en cuanto a las características de adaptación, se identificaron los sectores de biodiversidad, actividades productivas y asentamientos humanos y salud. Por supuesto, en el documento dejamos un poco más el detalle en cuanto a qué nos referimos para cada uno de estos lineamientos estratégicos. ¿Cierto? Entendiendo, por ejemplo, que para la biodiversidad está el proteger y gestionar de forma sostenible los diferentes ecosistemas, como por ejemplo los minerales. En cuanto a las actividades productivas, está potenciar la diversificación de la matriz productiva, yendo hacia, por supuesto, tecnologías más sustentables, sostenibles, en cuanto a la afectación que puede tener el cambio climático en el desarrollo de las mismas. Luego, en asentamientos urbanos, aquí vemos un solo efecto de resiliencia y de adaptación en cuanto a toda esta y la vulnerabilidad que significa para la sociedad. Por ejemplo, no hace mucho nosotros hablamos de sí. A nivel nacional se está desarrollando hoy en día un diplomado de cambio climático enfocado en el sector para el sector público, están encargados de integrar estos instrumentos. Hay aspectos importantes en cuanto a la resiliencia, por ejemplo, el asentamiento humano, en cuanto a lo que se llama las islas de calor urbano. Y ahí como estas pueden ir afectando los diferentes sectores y la vulnerabilidad de los diferentes niveles. Entonces, ese tipo de aspectos, por ejemplo, se consideran dentro del asentamiento. Luego, en el sector aforo, tiene que ver principalmente con la capacidad de los sumideros, ¿cierto?, de estos verdaderos reservorios de carbono que permiten disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero. El sector de energía, ¿cierto?, en cuanto a establecer los modelos energéticos
apuntando hacia la energía renovable no convencional, que igual tenemos toda la temática a nivel regional que es de alta discusión, ¿cierto? Cuando a la disposición del parque eólico, los parques fotovoltaicos, las líneas de alta tensión, etc. Todo eso se aborda en la gestión eléctrica. Y luego los dos últimos, residuos y transporte, residuos, ¿cierto? Entendemos que hay una brecha gigante, que hay muchos representantes de las direcciones de medio ambiente exterior. Ellos viven a diario de la brecha, los riesgos y la vulnerabilidad que tiene cada una de las comunas en cuanto a la gestión de los residuos y, bueno, todas las problemáticas que ellos llevan. Entonces, de eso se aborda o se intenta abordar un poco en cuanto a medidas más concretas a nivel regional en el sector de residuos. Y para el sector de transporte, por supuesto, se ve mucho en cuanto a el aspecto de la electromovilidad, la transición para dejar la matriz de carbono y poder transitar hacia nuevos modelos de movilidad. Eso era en cuanto a los sectores, ¿cierto? De la misión. No voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero igual es importante que ustedes tengan en consideración porque esto es lo que estas son metas para nosotros, pero que también las imponemos un poco para que sean a nivel regional. Les hablo un poco de los objetivos de mitigación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de toda aquella acción o medida que tiene que ver con la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? En ese sentido, también un poco relacionado con lo que es la emisión de huella de carbono y el carbono equivalente. Entonces ahí integra muchas de las actividades que nosotros realizamos a diario, que quizás de manera consciente no interiorizamos que también generan una huella de carbono. Pero sí, hoy en día hay muchos modelos levantados a nivel internacional y a nivel nacional respecto a estos aspectos importantes. Entonces, en ese sentido, intentamos fijar ahora un poco, recopilando también todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a tratados internacionales, las contribuciones determinadas a nivel nacional, la política nacional de cambio climático, ¿cierto? Las políticas sectoriales, los planes de adaptación sectoriales también. Hacemos ahora una bajada un poco más regional para poder definir a dónde queremos llegar. En ese sentido, identificamos sectores de energía, de alternativas, de transporte, de infraestructura de las ciudades y los residuos, que son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ahí pueden revisar más en detalle hacia dónde queremos apuntar. Esto igual es una temática que genera mucha controversia cuando se utiliza con el sector privado. Porque lo vivimos un poco en la iniciativa que estábamos llevando como gobierno regional también, en Antofagasta hacer emisiones netas. Entonces aquí por lo menos escucharon y algunos participaron de esa instancia, que fue un cruce que hubo entre el sector privado por la mediación de SQM para poder hacer un levantamiento en cuanto a cómo estábamos en los diferentes sectores productivos de la región respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y qué acciones concretas podían tomar para poder apuntar hacia la carbono neutralidad. Pero lo importante es que este cruce siempre se haga de manera muy responsable. Respecto a lo anterior a los objetivos de mitigación y los objetivos de adaptación, aquí cambia un poco, no es un objetivo hacia disminuir el efecto invernadero, sino que va hacia disminuir los riesgos, disminuir las brechas, disminuir la vulnerabilidad de los individuos que se identifican como responsables de esa vulnerabilidad de dicho riesgo. Entonces son acciones mucho más, son un poco más amplias en ese sentido. El punto como les indicaba hacia disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a las medidas de cambio climático. Bien, ahora sí, estos son como los componentes iniciales junto a todo el levantamiento de información basada que está en el documento de la caracterización propia, los mapas de ARKI, cierto que tienen muchas variables de cambio climático que nos permiten fundamentar hoy
la generación de tanto las cadenas de valor, los sectores, el levantamiento de los sectores y las medidas en concreto que vamos a revisar a continuación. Bueno, adicionalmente a los productos que señalaba Tomás, se incorpora también como forma parte del anteproyecto las medidas de adaptación y mitigación. Para este anteproyecto se lograron definir en una versión muy aproximada, porque entendiendo que esto es un anteproyecto, se definieron 29 medidas. 12 medidas de ellas corresponden a medidas de adaptación y 17 medidas corresponden a medidas de mitigación, ya las cuales se fueron agrupando de acuerdo a los sectores que derivan de los lineamientos estadísticos que se mencionaban con anterioridad. Para las medidas de biodiversidad se establecieron 3 medidas asociadas a. Las vamos a leer para que tengan el contexto más general y posteriormente ustedes van a poder también volver a revisar también dentro del documento que ya tienen en su poder. Está la medida área 1, que corresponde al Programa Integral de Ecosistemas Vulnerables al Cambio Climático en la región. Ecosistemas acuáticos, continentales, ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. Medida área 2 corresponde a la medida de gestión de masas de agua integrada en el entorno urbano y periurbano, incluyendo la protección y funcionamiento como sistemas de drenaje sostenible, llanuras de inundación controlada y recuperación de humedad. Y medida área número 3, seguimiento, investigación y acciones directas para la adaptación al cambio climático del ecosistema marino. En este sector es importante señalar que para la conclusión de estas medidas, o ir avanzando un poco en la definición, se fue trabajando con los sectores asociados, es decir, con los sectores de medio ambiente, gobernación marítima cuando correspondía, y también se fueron elaborando, revisando cuáles de estas medidas ya tenían un programa que se venía desarrollando desde su trabajo sectorial. ¿Ya? Posteriormente, en las medidas de actividades productivas se identificaron 4 medidas. AP1, diversificación productiva de la ganadería y la agricultura, la red artesanal para aumentar su capacidad de resiliencia a través de instrumentos de fomento productivo. La medida AP2, transferencia de conocimiento y información para favorecer la innovación y la adaptación de cultivos y especies ganaderas más relevantes en Antofagasta, incluyendo el sistema alimentario. La medida AP3, programa de adaptación al cambio climático para los recursos biológicos pesqueros, incluyendo actividades de investigación, capacitación. Y la medida AP4, pilotaje para la recuperación, reutilización y reciclaje del recurso hídrico en la región de Antofagasta. Para este conjunto de medidas se trabaja también altamente con algunas CEREMI, en particular con la CEREMI de Agricultura, con las cuales se fueron definiendo algunas iniciativas y acciones que van a ir trabajándose con mayor detalle. Posteriormente, en la medida de asentamiento humano, en el sector de asentamiento humano, se definieron 5 medidas. Las medidas corresponden a la medida AAC1, actualizar el plan estratégico de la gestión de recursos hídricos, o también denominados planes estratégicos, que anteriormente tenían otra denominación, y los instrumentos de planificación territorial, incluyendo los estudios de riesgo. La medida AAC2, programa de eficiencia hídrica, para asegurar la calidad de agua y el abastecimiento de los asentamientos humanos y comunidades locales. Medida AAC3, soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático de espacios públicos, urbanos y edificaciones. Medida AAC4, estudio para integrar escenarios de cambio climático, nuevos parámetros de diseño, labores de control aluvional, rebases de control integral y protección de asentamientos aluvionales, y la medida AAC5, programa de protección de salud en el contexto del cambio climático. Estas medidas también se fueron trabajando en conjunto con algunos servicios, tales como la CEREMI de Riesgo Hidráulico, SENAPRED, que corresponde a uno de los órganos coadyuvantes que se fueron identificando, y DECIAT, en particular. Posteriormente, para las medidas de mitigación que corresponden a 17, se definieron para el sector AFOLU, que corresponde al sector de ganadería, agricultura y el sector silvoagropecuario, 3 medidas de acción. 3 medidas que corresponden a la medida MAF1, que corresponde a la creación del programa de mejora y creación de nuevos sumideros de carbono con base en la reforestación de especies endémicas y la conservación de humedales, incluyendo acciones de investigación. La medida MAF número 2,
crear un plan de implementación de la economía circular en pequeños ganaderos y agricultores, incluyendo capacitación y apoyo. Y la medida MAF número 3, programa de gestión de conservación de minerales para mejorar su capacidad de suministro. Esta medida en particular también se trabajaron con la Seremi de Agricultura, algunos servicios adicionales como SAC, CONAC y Seremi de Vivienda de PNL. Posteriormente, se trabajaron las otras medidas asociadas al sector de energía. Para el sector de energía se definieron 8 medidas, entre las cuales se encuentra la medida NEN1, garantizar las condiciones de cierre y reconversión de termoeléctricas de la región que cumple con el marco de la transición justa. Medida NEN2, definir zonas para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde para la región en el corto plazo en cuanto a la infraestructura territorial a desarrollarse. Medida MN3, programa de movilidad sostenible y eficiencia energética, incluyendo el hidrógeno verde y acciones de sensibilidad ciudadana. Medida MEN4, promover acciones de investigación en materia de energía y minería sostenible y puesta en marcha de proyectos pilotos. Medida MEN5, programa de energías renovables no convencionales en edificios del sector residencial, comercial, institucional y en zona aislada asociada a infraestructuras relacionadas con el ciclo de gas. Medida MEN6, implementación de proyectos pilotos con aplicación de hidrógeno verde y su derivado en la región de Antofagasta. Medida MEN7, generación de capacidad humana para el despliegue de la cadena de valor de hidrógeno verde y su derivado en la región de Antofagasta. Y medida MEN8, elaboración de hoja de ruta para la transformación de la matriz eléctrica regional en 100% renovable, incluyendo hidrógeno verde y sus derivados. Para este sector, las medidas trabajadas fueron socializadas y trabajadas en conjunto con la Seremi de Energía, la Seremi de Medio Ambiente. Además también se tomó en consideración el trabajo que el mismo gobierno regional se encuentra desarrollando dentro de sus competencias y sus acciones asociadas a lo que es la hoja de ruta. En cuanto a las medidas de investigación, también se incorporaron las medidas de residuos que corresponden a otras medidas. La NRS1, que consiste en la recuperación de vertedero ilegal de residuos sólidos, microbasurales y asegurar el cumplimiento de la regularización de rellenos sanitarios. Medida número 2, NRS2, generar una hoja de ruta regional para la economía circular que incluye a todos sus sectores de actividad, tanto público como privado. Y medida MRS3, impulsar acciones para la reutilización de los componentes de la generación eléctrica de futuros proyectos asociados a hidrógeno verde y sus derivadas y aplicaciones en el sector energía. Estas medidas fueron trabajadas a grandes rasgos y también tuvieron un trabajo previo que se había realizado en la etapa de denominada cero, en la etapa de generación de energía, con los municipios y con los servicios en general de la sociedad. En cuanto a las medidas de transporte, se definieron 3 medidas que corresponden a la medida NTR1, Programa de Capacitación Profesional en materia de transporte basado en energía renovable, electromovilidad y hidrógeno verde. Medida NTR2, impulsar la implementación del proyecto de electromovilidad para el transporte público. Y medida NTR3, diseño de modelos de movilidad sostenible para su aplicación en las principales ciudades de la región, incluyendo el transporte de pasajeros y el transporte íntimo. En total, como se logra decir en la diapositiva, son 12 medidas asociadas a lo que es el sector de alimentación y 17 medidas asociadas a los sectores de investigación. Esto es como resumen de cada una de las medidas que está dentro de la propuesta del proyecto de la Nacional de Cambio Climático, ya que es parte de lo que se va a votar hoy día para su aprobación. Entendiendo que cada una de estas medidas está compuesta, se desglosa en una tabla, ¿cierto? Que tiene información en cuanto a objetivos principales, acciones concretas, que a veces se pueden desglosar, quizás no solamente la creación de una iniciativa, sino que puede ser un programa o alguna otra, o un estudio, no sé. Es que hay que hacer un trabajo mucho más ambicioso respecto a cuando una medida esté dentro de su sector. Ya para entendiendo que también
Dentro de esta misma acción concreta, luego se desglosa en cuanto a el monto total asociado a la medida y un programa de 5 años para ver cómo se va a ir ejecutando cada una de ellas. Dicho lo anterior, y tomando en consideración las palabras de Tomás en particular, se releva también la necesidad de poder tener más reuniones y instancias de trabajo con todos los servicios, porque de esta manera se van a poder ir haciendo, se va a poder ir generando la depuración de las medidas o bien la definición de estas en cuanto su acción a seguir. Y para completar el plazo del programa que efectivamente se establece que la duración del instrumento tiene una vigencia de 5 años, para poder irlas materializando. Para señalar que cada una de estas medidas en un tiempo posterior va a tener un indicador asociado. Es decir, se va a ir realizando las medidas y el avance de estas y el cumplimiento de estas medidas para que se identifican en la cuestión. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Jessica. Abro la conversación sobre este tema, sobre lo que se ha expuesto. Si bien ustedes han tenido la suerte de participar estrechamente en cada una de estas definiciones, sin embargo también está la posibilidad de que hoy podamos resolver algunas dudas, entendiendo que en la planificación, cuando hablamos de un anteproyecto, en definitiva, estamos involucrados en el proceso de planificación, lo conocemos como un instrumento mártir, que es con el que se parte, se inicia y se encadena un proceso, y este va a sufrir transformaciones significativas en su transitar por todos los sectores que vienen. Ya lo explicaron, que vienen varias otras etapas, y en esas etapas lo que queremos entender es que este instrumento tiene que forzar de manera creativa y de manera significativa la discusión sobre el cambio climático en nuestros territorios. Y tiene que ser a partir de algo. Y este algo es lo que se ha construido por parte de ustedes, este proyecto. Y eso nos va a permitir de alguna forma incorporar una de las cosas que siempre está ausente en los procesos de planificación, que es el análisis prospectivo. Cuesta mucho crear escenarios futuros. Y la idea precisamente de este tipo de instrumentos es que sean capaces de hacer eso, que sean capaces de aplicar la perspectiva, generar escenarios futuros, traerlos al presente, intervenirlos ahora. Eso es lo que está pretendiendo el Plan de Acción Regional para el Cambio Climático. Es esencialmente una propuesta prospectiva para poder intervenir hoy y no tengamos que sufrir las consecuencias en el futuro. Así que sin más, le doy por abierta la conversación que podamos tener en este tema antes de pasar al proceso que es el hito de la votación. ¿Sereno? Sí. Yo estando plenamente de acuerdo con lo antes planteado, digamos, de que este es un anteproyecto, tenemos claro que esto conduce a una votación. Yo anticipo que nosotros vamos a votar favorablemente. No obstante eso, tenemos alguna observación. Creemos que todavía hay que subrayar bastante bien que es un anteproyecto, que no ha medido en 2 dimensiones, diría yo, las capacidades reales que tienen los sectores en la región de poder hacer. Una de esas dice relación con las competencias que tiene cada uno de ellos. Yo pongo, por ejemplo, que nosotros como Ministerio de Vivienda somos responsables de la calidad del agua de los asentamientos urbanos, según esto, digamos. Sin embargo, nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en esa área. Entonces, yo creo que hay que afinar un poco cuáles son las competencias específicas y reales que tienen los sectores. La otra dimensión sobre la cual tenemos algunas observaciones es que hay que entender que nosotros no somos entidades descentralizadas. Nosotros tenemos un organismo central, por lo tanto nosotros no definimos políticas. Las políticas se definen a nivel nacional. Los ministerios, cada uno de los ministerios tiene también que acometer este trabajo. Y de ahí seguramente también nos van a bajar algunas líneas específicas. Por lo tanto, nuestro margen de maniobra no es mucho el que tenemos. Y no obstante eso, y por lo que se planteó en la introducción, los compromisos aquí asumidos, obviamente van a ser cobrados después. Entonces eso es algo que tenemos que asumir con bastante precisión y bastante responsabilidad en el espacio que nos queda desde el anteproyecto hasta el proyecto definitivo. Muchas gracias. Nosotros estamos absolutamente claros desde el gobierno regional la implicancia del proceso, o como dice el profesor Weisbrot, la asignatura pendiente que significa la descentralización para nuestro país.
porque uno siente que es una asignatura pendiente y en algunos casos hasta la hemos reprobado, porque no hemos avanzado significativamente en procesos descentralizadores. Prueba de ello es que cuando queremos construir un line tenemos que pedir autorización a los niveles centrales para que nos autoricen qué ponemos para la inversión de la región y qué no ponemos. Uno no logra entenderlo, pero felizmente la figura de los gobiernos regionales viene un poco a tratar de resolver y de hacernos cargo de lo que muchas veces los sectores no se pueden hacer cargo. Los sectores tienen que cumplir con sus mandatos, tienen una instrucción de nivel central, sin embargo, planteen los desafíos, que nosotros lo hacemos propio, lo transformamos en documentos. Finalmente, este es un documento que van a hacer desde los territorios. Y de alguna forma tenemos que forzar a los sectores a que entiendan que el desarrollo no es exógeno, sino que es endogénico. Y esa es la forma de construir. Y efectivamente, los compromisos en algún momento se van a cobrar y con dos variables. No solo el cumplimiento, sino que también el tema de los recursos. Uno puede disponer de recursos del nivel regional, pero también tiene que manejar recursos de los niveles centrales. Si esto, en definitiva, es la instalación de una política país, es una política de Estado, y en consecuencia tienen que darle herramientas a los territorios para que la puedan enfrentar adecuadamente. Se comparto plenamente su... Primero, agradezco la tremenda disposición porque es un desafío de descentralizador decir, nosotros partimos diciendo que vamos a aprobar. Tenemos observaciones que son absolutamente legítimas, pero la primera declaración es la que no valora. Están dispuestos a estar acá y dándosela por el territorio. Sí, muchas gracias. Consulta, sí. Mire, quisiera intervenir, yo no he intervenido en las etapas anteriores. Yo he intervenido en otros tipos de proyectos, de este tipo de planificación, como la movilidad y otros, en que la parte técnica llega a un punto que topa con la parte económica, y grave. O sea, en el sentido de que lo que tenemos que hacer tiene un costo, pero gigantesco, siendo lo óptimo. Yo he visto la medida de mitigación y adaptación que se están tomando aquí en cuenta, pero yo creo que en la siguiente etapa se debería dimensionar cuáles son las más interesantes, las que puedan tener un mayor resultado para poder intensificarla o ponerle las lucas a esas que tienen más, como decía yo, más relevancia en lo que pudiera ocurrir con respecto al cambio climático. Aquí en la ciudad se hizo un estudio de movilidad. En pocas ciudades de Chile se ha hecho. No sé si 3 o 4. Entonces tiene un óptimo y una planificación, un mirar qué es lo que se está haciendo con esto. Ese proyecto o ese plan tiene sus roces con la parte de lo que decía Sereni, con el funcionamiento del Estado. El funcionamiento del Estado es centralizado. Las medidas se toman en un ministerio en Santiago. Podemos dar ideas, podemos ir conduciendo esos fondos para poder solucionar estos problemas o tomar estas medidas de adaptación o estas mitigaciones, pero también tenemos que tener claro que no alcanza para todo y que tenemos que, en una segunda etapa, yo creo que tendríamos que priorizar a cuáles le vamos a poner más empeño, cuáles son más factibles. Por ejemplo, si yo comparo las piscinas aluvionales, que tienen un costo altísimo, respecto a la inversión que podemos hacer en los humedales, la importancia o el efecto que tenga esa actividad con respecto a la otra, tendríamos que estudiarla y definirla o tener algún aspecto de consideración en el documento final. Eso es lo que voy a opinar. Muchas gracias. ¿Más? Sí. Como finalmente es nuestro proyecto, pero luego de todo el proceso de participación ciudadana y todas las otras correcciones, va a ser un instrumento que va a obligar a los distintos servicios a generar acciones durante 5 años. Sí, 5 años. Entonces,
Hay algunas cosas que, claro, se pueden arreglar en este proyecto, pero yo creo que hay otras cosas que es importante como tratar de en este espacio dejar estas observaciones para que vayan a ser, cuando se presente el anteproyecto a consulta pública, que es el siguiente paso, ya tenga varias cosas limadas. Una de las cosas que bueno, a nosotros nos saltó la atención fue una observación que nosotros hicimos que no fue considerada. Era, que es la, de hecho, respecto a la visión, que dice avanzar hacia un nuevo modelo socioecológico. Nosotros como gobierno estamos claros que es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo, pero colocar en un instrumento de carácter regional esa visión, siendo que esa visión requiere como cambios más estructurales. Entonces, puede generar una expectativa muy alta de un instrumento que tiene que ver con cosas más locales, con los instrumentos como súper específicos, la construcción de esto, la implementación de este programa, y no un cambio estructural que sabemos que viene de una estructura que es muy centralizada y que tiene que haber cambios importantes de esa estructura descentralizada. Entonces, colocarlo dentro de la visión, que finalmente alguien después va a agarrar ese documento y va a decir, oye, ¿qué pasó con el cambio del nuevo modelo socioecológico? Y vamos a quedarnos cortos. Entonces nosotros ahí colocábamos se propone realizar que el instrumento diga la planificación y gestión territorial hacia la sustentabilidad, una economía baja en carbono y la resiliencia territorial, que básicamente son cosas más concretas, que igual apuntan al cambio de un modelo sociológico, pero no en lo específico de manera tan general, sino en verdad como con acciones más concretas, que es lo que finalmente el plan va a hacer, porque el plan va a colocar acciones concretas como las que están ahí y van a tener que ser ejecutadas por los distintos. Eso es una cosa que quería mencionar. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí. ¿De qué manera se queda reflejado en esta propuesta de anteproyecto la incorporación de las medidas que se van a generar en los planes sectoriales, sea de mitigación o de adaptación, que estamos desarrollando todos los servicios también específicos? Eso no me queda claro. Tal vez se puede dejar algún párrafo, como una ventanita para que se pueda incorporar alguna cosa que resulte específica de esos planes a este. Okay. Estoy anotando. Sí, a mi paso vamos acotando esta mientras tanto. Sí, para aprovechar de responder a la pregunta, me presento, mi nombre es Juan Pablo Ayala, profesional de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente, y efectivamente estamos en proceso paralelo de la creación de muchos instrumentos de gestión del cambio climático, y creo que es importante en ese sentido, pero claro, para poder que exista esta compensación se nos dificulta por las temporalidades que se están realizando, o sea, se están elaborando planes sectoriales de adaptación al cambio climático, planes sectoriales de mitigación al cambio climático a escala nacional, con responsabilidad realmente de los ministerios, y a su vez, todas las regiones que deben estar elaborando sus planes de acción regional de cambio climático. Por ley, estos instrumentos tienen que conversar, pero lamentablemente como se están haciendo a la par, lo más probable es que todos terminen en una fecha muy similar. ¿Qué indica la ley igual? Yo creo que nos podríamos agarrar de alguno de esos artículos. Si hay modificaciones sustanciales a medida que se van saliendo distintos instrumentos, el otro instrumento tiene que estar atento y poder hacer las modificaciones que le va mandatando el otro instrumento. Por ejemplo, si sale primero el plan de acción regional de cambio climático y después se da el plan de acción de mitigación de transporte, por ejemplo, cualquier plan, y indica que las regiones tienen que asumir tales responsabilidades, el plan de acción regional puede verse modificado en ese punto. Yeah. Eso es como la posible manera de poder salir y que empiecen a conversar en los distintos. Igual, cabe destacar que ya existen planes sectoriales, los planes sectoriales de adaptación y mitigación, que fueron la base también para la elaboración de esto. Entonces, tampoco en general no va a haber cambios tan significativos desde ese instrumento a lo otro. O sea, no va a cambiar demasiado la dirección.
puede que sea alguno de énfasis distinto, pero no van a cambiar distinto. Entonces no creo que lleguemos a algo que nos vaya a hacer tanto conflicto. Pero si hay algún conflicto, se soluciona como indicó Juan Pablo. Bueno, precisamente los instrumentos de planificación tienen una ventaja. No están escritos ni en piedra ni en papel. Son instrumentos dinámicos que tienen que ser adaptables. Y la visión, obviamente, que es lo que se está planteando en este momento, que precisamente con los procesos sucesivos puede cambiar. Puede cambiar, incorporar en la visión algunos elementos concretos que plantean. O sea, la planificación estratégica es como rayo, pero no significa que no se pueda. El elemento concreto de la visión, porque finalmente la visión es que, como nos ven, como visionamos nosotros nuestro desarrollo. Y por eso que es más abstracto, no tan concreto. Pero eso es una discusión que está siempre. En términos de la temporalidad y la priorización, esto obviamente se tiene que dar. Aquí hay una serie de medidas propuestas, pero esto tiene 5 años. Tenemos que ver qué se puede enfrentar de acuerdo a muchas variables. Primero, los compromisos, la disponibilidad presupuestaria. Verdad que ponga algunas variables que son evidentes. Hoy día estamos a puerta de procesos de cambios. Hay elecciones municipales, hay elecciones de distinta naturaleza que van a cambiar también el panorama y tenemos que ver cómo las nuevas autoridades enfrentan estos desafíos. Y eso también es importante tenerlo en consideración. Por lo tanto, el instrumento no es un instrumento duro, es un instrumento que inicia un proceso de discusión y que va probablemente a repetirse los mismos actores que están hoy día. Y de ahí que vamos a tener que darle temporalidad a estas propuestas y también priorizarlas porque no va a ser posible. Quizás en los 5 años, ojalá pudiera ser enfrentar todas estas medidas que se han planteado. Y en los temas de los planes sectoriales, efectivamente, yo también entendía de que estas propuestas se basan esencialmente en lo que los sectores iniciaron la discusión. Y se parte del anteproyecto teniendo eso como la base inicial de lo que va a ser la discusión posterior. Y si hay otros documentos que se vayan a desarrollar en el futuro, se tendrán que ir evaluando, adaptando, pero lo que, a mi juicio, y aquí es la posición del gobierno nacional, lo que debe dominar es la mirada de los territorios, por sobre la mirada de los sectores y del nivel nacional. Porque acá hay 9 territorios que tienen sus particularidades, no es una región, son 9 territorios que están contenidos en la región, y cada uno tiene sus particularidades. Esa es la particularidad que vamos a tratar de resolver en la discusión de este anteproyecto. Sigue abierta la Con Alex, de la Municipalidad de Calama, del Medio Ambiente. Una consulta respecto a lo que nos conoce también y lo que estaba conversando respecto a la descentralización, ¿no es cierto?, de cómo y también se acuerda lo que se mencionó también en la presentación de las reuniones bilaterales que pueden ocurrir en su instancia con, en este caso, los municipios que se puede permitir, ¿no es cierto?, la modificación o actualización a lo mejor de este anteproyecto. Nosotros vemos, bueno, en esta parte vamos trabajando con un plan de descontaminación liderado, ¿no es cierto?, por la Secretaría de Medio Ambiente con el Estado. Y esto también nos hace preguntar el rol del Estado en esta parte, porque si bien es cierto, el gobierno regional está liderando todo esto, pero a nivel provincial, ¿cuál es el rol, en este caso, del delegado provincial en, digamos, en la reunión de trabajo, más, digamos, en el territorio? En este aspecto, que eso es como una ausencia que hemos notado de parte de que no está el delegado provincial, ¿no es cierto?, trabajando, digamos, en el levantamiento del territorio de estas problemáticas. Okay. Son una A ver, bueno, está como representante de la delegada presidencial regional, y yo entiendo que ellos tienen que ir bajando también la inscripción hacia las instancias provinciales. Nosotros lo que ha hecho este programa es trabajar también junto con la delegación, porque realmente la delegación es lo que es más relevante de este proceso, al final de todo, es que se ha trabajado directamente también con los territorios, con cada uno de los municipios.
para poder construir esto. Y se va a seguir trabajando directamente con el municipio. Y ya la delegación tendrá que bajar en las instrucciones al delegado presidencial provincial. Pero ahí dejo la palabra a la representante de la delegación. Buenas tardes. Vamos a posar recibo de lo que usted está solicitando. Vamos a informar, vamos a tratar de subir información para saber si, por qué la ausencia del delegado, tal vez haya existido solicitud del delegado. Pero sí decir que nosotros hemos participado en cada una de las instancias. De hecho, yo no solamente estoy en reemplazo de la delegada, sino que estoy subrogada por resolución, por tanto, y vengo con instrucciones de la delegada para poder estar dentro de la mesa. Y no solamente representamos a la Comuna de Antofagasta, sino que somos la delegación presidencial regional y hemos hecho seguimiento no solamente de lo que está ocurriendo en la Comuna de Antofagasta, sino que también en todas las otras provincias, por lo menos para su tranquilidad. Pero también voy a elevar mi solicitud y vamos a estar dando información. Si no hay más consultas. Una cosa que es como más mundana. No se incluyeron las fichas de medidas habilitantes dentro del documento. Que es una cosa que hay que, más que nada, como subsanar. Sí, me permite. Sí, claro. Respecto a esas medidas habilitantes, tiene que ver principalmente con funciones de responsabilidad del gobierno regional. Se está analizando a nivel división, porque esa está como una de las principales, creo que de las más ponderantes, es la creación de los espacios para poder financiar medidas relacionadas con cambio climático. Como se ha ido un poco desbloqueando a nivel central, ¿cierto? Desde la MIPRES, el SPER también, el gobierno regional también está analizando cuál es la mejor metodología para poder incluirla. Pero sí, está en ley de incluir, para los siguientes. Para el proyecto, para la presentación del anteproyecto en Partido Ciudadano. Ya, perfecto. Bien, continuamos. Yo tengo una consulta pequeñita de la MUNI emergencia. Va también en las glosas presupuestarias tanto Gregorio y la Subdere para tener financiamiento para las medidas, porque por ejemplo la Subdere para nosotros es más fácil también de levantar proyectos, son más rápidos, son formatos más simplificados. Entonces, para que lo tengan presente ese tema de la Subdere igual, de poder tener ese tipo de proyectos de cambio climático y adaptación, porque son más rápidos, son proyectos más pequeños, pero para nosotros igual son más rápidos de ejecutar y de formular. Sí, bueno, hay escenarios que bueno que ustedes los conozcan. Hay escenarios que se pueden discutir en la ley de presupuesto de parte de los sectores y de parte de los gobiernos regionales. Finalmente, la MIPRES toma muchas decisiones desde la MIPRES. Y esas decisiones desde la MIPRES después se confrontan con los parlamentarios y parlamentarias. Y ahí sufren significativas modificaciones. El año 2023, la ley de presupuesto era muy flexible desde el punto de vista de la descentralización. La ley de presupuesto del año 2024, tanto para los sectores como para los gobiernos regionales, es absolutamente restrictivo. Muy restrictivo. Y es una decisión también desde el punto de vista de los parlamentarios. Aquí juegan un rol preponderante para poder agilizar los procesos de inversión, los sectores, la MIPRES, los parlamentarios. Porque si tenemos una ley de presupuesto que nos va a poner trabas y que todo lo tenga que aprobar el Ministerio de Hacienda, o dar la avisación del Ministerio de Hacienda, o dar la avisación del Ministerio de Medio Ambiente, o dar la avisación del Ministerio de Vivienda, y no se delegan esas funciones a los niveles regionales, vamos a estar en un problema. Entonces, esa es una pelea que se está dando en otro sentido, en el sentido de que son discusiones que están dando los ministerios para poder generar esto, porque esto que se está haciendo acá se está haciendo en todo el país, no es solo la región de Antofagasta, es un tema país y un tema de Estado. Pero el Estado tiene que ponerse a la altura de lo que significa el desafío de que las regiones decían y los territorios decían. Nosotros vamos a buscar siempre las fórmulas dentro de las posibilidades, de los títulos que tenemos para poder generar los financiamientos. Hoy día tenemos facilidades con proyectos bajo 5.000 UTM, que es bastante sencillo, diría que más sencillo que la Subdere poder acceder a bajo 5.000 UTM. Pero claro, no es un monto muy significativo.
pero te da agilidad para poder desarrollar algunas actividades que son bastante simples de poder apuntar en este contexto. Y hay otras que son más complejas, ya a medida que aumentan los montos se han complejizado también los procesos de aprobación, de adaptación y de visación. Y la Subdere también lo está tratando de hacer, que de hecho nos está pidiendo recursos a nosotros para que también pueda ir facilitar los instrumentos que tienen. Así que ahí van a seguir aprovechando en algún momento los PRIL, van a poder aprovechar los bajos 5.000 UTM, van a poder aprovechar los presupuestos que tiene Subdere para distintos temas del desarrollo que tienen que ver esencialmente con los agricultores, que es bien importante para este proceso. Bien. Somos entonces, un poco de bien. Una solicitud de palabras de Bárbara Salinas. Bárbara, te escuchamos. Sí, hola. Disculpen, voy a poner la cámara. Ahí sí. Hola, Bárbara Salinas del Ministerio de Minería. Bueno, yo primera vez que estoy participando en esto, porque la verdad es que primera vez que me invitan. Así que primero agradecer por la presentación, también por el plan, lo que pude ver en la presentación me gustaría después poder revisarlo con más calma, súper robusto. Así que muchas gracias por el esfuerzo, por el trabajo, porque nosotros también estamos elaborando nuestro plan, así que sabemos todo lo que conlleva el proceso. Así que de verdad que felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Nada, bueno, primero quería partir contándoles que nosotros también estamos en el proceso de elaboración de nuestro plan. Recién el 12 de junio pasamos a consulta pública. Va a estar en periodo de consulta pública 3 meses, así que después igual les voy a poner el link aquí en el chat para que lo compartan, lo difundan y puedan participar, sería muy importante para nosotros. Y también contarles que estamos planeando hacer un taller macrozonal en la región de Antofagasta, así que no tenemos todavía la fecha, estamos coordinando con nuestra Seremi, pero lo vamos a invitar para que participen y ojalá nos puedan ayudar también a difundir el evento. Y respecto a lo que presentaron, tenía una sola consulta. En la parte de los objetivos, había unos objetivos específicos asociados a minería. Quería saber de dónde habían salido esos objetivos, porque por ejemplo en el M3, creo que era, hablaba de reducción de emisiones de la gran minería en un 50%, entonces quería saber de dónde habían sacado eso, si es que ustedes habían modelado algo en el proceso de elaboración del plan, o si lo habían sacado de algún instrumento de política pública, porque en la política nacional minera hay una meta de reducción de emisiones al 2030, y me tinca que quizás puede venir de ahí, pero esa meta considera emisiones de alcance 1 y alcance 2, entonces en ese caso pedir por favor si se podía citar la fuente, o especificar que consideraba alcance 2 también, o sea, emisiones indirectas, porque, o si no, algunas personas lo pueden leer y se puede dar a entender de que va a ser un 50% de reducción de emisiones asociada a uso de combustibles fósiles, y eso la verdad es que no es muy factible de alcanzar el año 2030. Entonces, ese era el único comentario que tenía de la presentación. No sé si alguien me puede contestar. Sí, Bárbara, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Sí, mira, respecto a lo que bien mencionaban, toda la información respecto a los objetivos en cuanto a medidas de mitigación y adaptación están extraídos principalmente en las políticas a nivel nacional, tal como mencioné. Nosotros nos podemos comprometer, como bien te solicitan, en el poder hacer la referencia en base a qué política o qué documento oficial que se obtuvo cada uno, que se define cada uno de los objetivos. Súper. Sí, cuando lo vi como me di cuenta que era muy parecido a lo que salía en la política, supuse que venía de ahí, pero sería ideal si lo pudieran citar o hacer alguna referencia que también considera emisiones indirectas para no generar confusión en la ciudadanía, en el fondo, cuando revise el documento. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Ahora sí, algo que nos presenta el día de hoy, que es la votación respecto a la propuesta del proyecto de participación. Bueno, de acuerdo a lo que se estableció, la regla del sistema de votación será la siguiente.
conforme al acta constitutiva del Comité Regional de Cambio Climático de la semana pasada hasta la fecha hasta el 12 de diciembre de 2017, paréntesis, esta acta constitutiva se elaboró previo a la emisión de planeamiento que establece el procedimiento de planificación. Ahora, bien, no existiendo otro instrumento posterior que define el funcionamiento de los COREX, salvo en algunas excepciones que vamos a señalar más adelante, se señala que los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes en la sesión. Esto se permite debido a que es una regla que se puede aplicar, entendiendo que no hay un procedimiento preestablecido regularizado. Como el segundo punto se indica que, teniendo presente que el DS número 15, que aprueba el reglamento que establece la conformación y funcionamiento del equipo técnico interministerial para el cambio climático y de la Junta Regional para el cambio climático, el cual pudo tomar razón el 21 de julio del 2024, se adaptará como mecanismo de votación que estableció en los artículos 60 y 61. Este decreto se encuentra en toma de razón, pero no se encuentra todavía publicado en el oficial. Sin embargo, se puede tomar como referencia la instancia de votación que corresponde a la siguiente. Artículo 60 señala el quórum para la toma de decisiones que deberán ser aprobados por al menos 15 votos en aquellas regiones que cuenten con 5 o menos provincias y por la mayoría absoluta de la totalidad de los integrantes del ejercicio en las demás regiones. Artículo 61 indica que el mecanismo de votación será el siguiente. Las votaciones se realizarán a viva voz durante el desarrollo de la sesión, pudiendo la presidencia dar lugar a fundamentación del voto. En cuanto al número 3, indica que el voto será obligatorio para los integrantes del comité presente en la sesión, por lo que no se admitirán las sanciones que correspondan a los designados en calidad de titular de suplencia. Para lo anterior, se informa que el Comité Regional de Cambio Climático se encuentra compuesto por 29 integrantes. Dentro de estos 29 integrantes se identifican las municipalidades de la región, la Asociación de Municipalidades de la región y los integrantes del COSOM, que fueron elegidos y ratificados mediante sesión del COSOM. ¿Hay alguna duda o consulta respecto a lo señalado recién? ¿Todo claro? Sí, solamente señalar que hoy día acá se encuentran alrededor de 23 servicios que tienen derecho a voz y voto, y además se encuentran en una online 3 integrantes más, que también lo vamos a esperar para que puedan expresar su voto a nivel. Bien, demos inicio, muchas gracias. Demos inicio al proceso. Va a quedar como para que se pueda incorporarla en la observación. Sí. Perfecto. De hecho, ya claro. Quedamos en acta, sí. Sí. Ya, entonces sí. Se aprueba con la observación. Así es, con la observación. Ok. Adelante. En representación del gobierno regional, debería votar con previa. Apruebo. Televideo de medio ambiente, Aprueba. televideo de agricultura, Apruebo. televideo de hacienda. No existe No, la región. no hay región. Ahí quisiéramos señalar que hay una salvedad respecto de la designación de hacienda. Se echó por parte del Ministerio del Medio Ambiente un oficio al Ministerio de Hacienda para que, justamente en estos casos que las regiones no cuenten con serenidad, poder resolver cuál es su representante de la región. Hasta el momento no hay respuesta oficial. Extraoficialmente, ya se encuentran designados, van a ocupar figuras más personales, pero mientras no se dé respuesta oficial, no hay representante. Sereni de salud, apruebo. Sereni de economía, Apruebo con las observaciones señaladas. Sereni de energía, Sereni de obras públicas, Apruebo. Sereni de vivienda y urbanismo, Apruebo en el entendido que las observaciones están incorporadas. ¿Sí? Sereni de transporte y telecomunicaciones, Aprueba. Sereni de minería, No, en línea parece.
Minería no ha definido todavía su representante. Pero de manera no lo oficial. tiene. Síganlo entonces. Seremi de Bienes Nacionales. Apruebo. Seremi de Educación. Apruebo. Seremi de Ciencia, Tecnología e Innovación. Municipalidad de Antofagasta. Se iba a conectar vía aquí. Avanzamos y repasamos con posterioridad. Municipalidad de Mejillones. Apruebo. Municipalidad de Zaragoza. Apruebo. Municipalidad de Copilla. Apruebo. Municipalidad de María Elena no se encuentra presente y tampoco ha hecho designación de la representada. Municipalidad de Calama. Municipalidad de San Pedro de Atacama. Apruebo con las observaciones señaladas. Municipalidad de Ollagua. Apruebo con las observaciones señaladas. Aunque de municipalidades de la región de Antofagasta, la dirección ejecutiva, al parecer tampoco se puede detectar. Consul número 1, señora Hilaria Majera. Apruebo con las observaciones señaladas. Consul número 2, señor Marcelo Silva, se encuentra conectado. No apruebo. Rechazo entonces. Rechazo. Delegación Presidencial Regional. Delegación Presidencial Regional. Apruebo bajo las observaciones hechas por los servicios públicos y principalmente por la representante del Ministerio de Minería. Seremi de Desarrollo Social. No se encuentra presente. De acuerdo al conteo, entonces se identifican 21 votos a favor. Bien. Y uno en contra. Quedará también registrado cuáles son los servicios que aprobaron con las observaciones, identificando las observaciones y también comentar que posteriormente saldrá un canal de ingresos de estas observaciones también mediante ordinario a través del correo territorial @Antofagasta, como también dentro del expediente que se abierto específicamente para este proceso de instrumento de gestión. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar esta sesión, agradecer el voto de confianza que nos hemos dado. Es un voto de confianza que nos hemos dado nosotros todos para poder construir este instrumento e impulsarlo e iniciar la discusión. Si eso es lo que se busca, iniciar un proceso de discusión significativa con el aporte de todos los actores de nuestra región para que obtengamos el mejor plan de acción regional para el cambio climático. No es perfecto, porque no existe, sí es mejor. Lo vamos a construir entre todos y que se haga cambio. No solo de estas observaciones, porque no me cae la menor duda que en el camino van a aparecer otras. Pero lo importante es que tener un instrumento que nos permita hacer la inversión. Porque aquí lo que se va a demandar en definitiva es inversión. Inversión, y cuando digo inversión, no es solo la inversión en términos económicos, sino que también la inversión en términos de gestión territorial, en términos de capital humano que es necesario para enfrentar estos desafíos. Y sobre todo en la visión dentro de la planificación de los territorios y lo que significa el gobierno y la gobernanza de los lugares. Si junto con indicarles esto, será que vamos a requerir significativamente de mantener con la misma fuerza el apoyo de todos los actores en esta mesa y que no están hoy día para poder instalar el proceso en cada uno de las etapas que vienen. Hay etapas que van a ser en el Consejo Regional, hay etapas que van a ser
a nivel de municipios ya más estrechos, a nivel de la sociedad civil, y en consecuencia ahí lo que necesitamos es estar todos absolutamente presentes de lo que estamos impulsando. O sea, el anteproyecto pasó a ser una tarea de todos nosotros, y se lo agradezco significativamente, porque vamos a seguir trabajando para seguir haciendo de esta región la nueva región. Y no solo desde el punto de vista económico, sí, que es importante, sino que desde el punto de vista de el disfrutar de nuestra región, que es lo que corresponde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, que estén muy bien. Me gustaría comentar que este libro en particular, la nominación del anteproyecto, permite cerrar la etapa número 2 del proyecto, anteproyecto, y nos permite avanzar a la tercera etapa que corresponde a la participación ciudadana. Esta etapa, de acuerdo al reglamento número 16, que aprueba el procedimiento de elaboración de los temas regionales, señala una duración de 30 días. En paralelo, nosotros vamos a realizar 9 talleres de participación ciudadana con cada municipio, por lo tanto, reiteramos desde ya la colaboración para poder nosotros gestionar estos talleres que se han programado dentro de una fecha estimativa que corresponde el 29 de julio al 8 de agosto, la cual podría sufrir algunas modificaciones, obviamente también de acuerdo a la conversación que se tenga con cada uno de los municipios. Y adicionalmente, seguir trabajando este proceso de colaboración con cada uno de los servicios públicos de los municipios. Por lo tanto, el acta también debería quedar registrada también esta invitación para que se puedan hacer presentes los reuniones y podamos seguir definiendo en conjunto cada una de las medidas y las acciones, obviamente, que van de la mano con cada una de estas iniciativas. Solo a agregar un último antecedente, te digo que, bueno, agradecerles también, perdón, de parte del equipo técnico, de verdad, yo les voy a pedir un aplauso para todos nosotros, porque la verdad es un poquito importante para poder abrir la siguiente etapa. Ahora, para lo completo, cerrar esta etapa y poder aperturarnos a lo que es participación ciudadana, vamos a emitir lo que es la resolución, ¿cierto?, de la aprobación del anteproyecto, en la cual debería venir integrada todas las observaciones, las cuales fueron aprobadas por votación, ¿cierto? Luego de eso, como bien mencionaba Jessica, sería todo el proceso de participación ciudadana, para que puedan igual, ojalá, disponer de tiempo, poder bloquear un poco calendario para sobre todo los profesionales técnicos que puedan apoyar, entre el 29 de julio y el 9 de agosto. Ahí se van a hacer las participaciones en los talleres presenciales de participación ciudadana en cada una de las 9 comunas. Adicionalmente, para cerrar el hito con un taller a nivel regional. Ya entonces ahí para solicitar la mayor colaboración posible para que sea lo más fluido. Como bien recalcó don Freddy, Jessica, y bueno, todos los presentes, las reuniones bilaterales es lo que más les vamos a encargar para que podamos sacar esto. Recuerden que tenemos, una vez que salga la resolución, son 30 días hábiles, poquito tiempo realmente, y luego ya tenemos que empezar de lleno a la construcción del proyecto. Entonces, encargamos encarecidamente el poder generar disponibilidad. Disculpe, el 29 de julio, ¿vale? Está Bueno, muchas gracias. ¿Ah?